Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Voy a hablar de un tema que he titulado La ley de la siembra y la cosecha, que va ligado con los últimos mensajes que hemos estado compartiendo con ustedes. La ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Usted me sigue allí? Voy a leer, dice así: pero esto digo, palabras del apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjense, hermanos, que Pablo era un hombre muy comprometido con el mensaje de Dios. Él sabía que Dios lo había escogido precisamente para ser fiel en la predicación del Evangelio. Y siempre el apóstol Pablo estuvo preocupado por enseñar a los discípulos de Jesús de su tiempo. Hoy tenemos la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, conjunto de libros que quedaron ahí para enseñar a los cristianos de todos los tiempos, y en esos estamos incluidos nosotros. Pues bien, los cristianos en Corinto, a quienes les escribió esta carta, se distinguían de los demás cristianos en algo no muy loable, y es que los corintios habían recibido abundantemente la gracia de Dios, habían experimentado la generosidad de Dios. Sin embargo, ellos se mostraban mezquinos, se mostraban reservados en cuanto a la generosidad, no reflejaban mucho de lo que ellos habían recibido. Entonces Pablo les llama la atención por su falta de generosidad a los corintios, y de manera muy puntual y de manera muy pausada e interesado en que ellos aprendieran acerca de este tema de la generosidad, de una manera muy paciente les comenzó a enseñar acerca del tema para sacarlos de esa condición tan triste que es la mezquindad, o sea, del no corresponder conforme a la generosidad que ellos habían recibido. Y Pablo puso como ejemplo de generosidad a los cristianos de la región de Macedonia, donde incluían los filipenses, los colosenses, etcétera, porque ellos mostraron generosidad. Pablo menciona que estos cristianos en Macedonia, a pesar de que eran muy pobres, habían pasado por un tiempo de pobreza, sin embargo, con mucha alegría, ellos participaban continuamente en la provisión para la obra de Dios y para los que estaban en necesidad. Una de las acciones que Pablo hizo en su tiempo fue levantar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, podemos decir que era como, por decirle de una manera, era como la iglesia madre, porque fue allí donde Jesús la estableció, donde Jesús la fundó, y de allí surgieron pues los apóstoles y los primeros discípulos que salieron predicando por todas las naciones, y la iglesia de Jerusalén, como un semillero, eran muy generosos y sostenían a los predicadores, a los apóstoles, con sus ofrendas, se apoyaban los unos a los otros. Era una situación muy bonita la que ellos vivieron, pero en algún momento de su trayectoria entraron en una necesidad. La pobreza comenzó a embargar la iglesia y en Jerusalén, y Pablo hizo lo pertinente: recoger una ofrenda, y exhorta a los cristianos en Corinto a que fueran generosos para seguir sosteniendo la obra de Dios. Y él usó como argumento precisamente
el ejemplo de los cristianos en Macedonia. Y les comenta el apóstol Pablo que estas iglesias en Macedonia pues habían sido muy generosas a pesar de que eran pobres en ese momento. Tenían muchos problemas también, sin embargo, ellos de su pobreza dieron con generosidad. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1, donde Pablo muestra esto a los corintios y les dice: asimismo, hermanos, les está enseñando a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Aquí la gracia de Dios se refiere a la generosidad. Les hacemos saber que conozcan la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿En qué consistía esa gracia que ellos habían recibido? Dice versículo 2, que en grande prueba de tribulación, se refiere a escasez, sin embargo, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Les está poniendo como ejemplo a los macedonios para que algo el Señor hiciera en sus corazones y ellos reaccionaran, porque parecía como que algo no entraba allí en sus corazones. Dice el versículo 3, pues doy testimonio, me consta a mí, respecto a los cristianos en Macedonia, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora quiero hacer una anotación. Aquí donde dice conforme a sus fuerzas, en el griego, la palabra que se traduce por fuerzas también se puede traducir como capacidad. Se traduce también como posibilidades de tipo económico. Entonces podemos leerlo de esta manera: doy pues testimonio de que con agrado han dado conforme a su capacidad, o sea, conforme a lo que ellos podían, conforme a sus posibilidades económicas, no se detuvieron a pesar de su pobreza y dieron. Y luego, fíjate este rasgo muy interesante en los macedonios, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. Mira cómo miraban el dar con generosidad, el privilegio, que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, de suplir las necesidades que estaba padeciendo la iglesia en Jerusalén. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, los corazones de los macedonios eran del Señor, y cuando Dios tiene tu corazón, tiene todo lo tuyo. Y entonces ellos en ese orden, dice, primero se ofrecieron al Señor y luego a nosotros, o sea, mostrando su generosidad por la voluntad de Dios. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito, que era un colaborador de Pablo en la predicación del Evangelio, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, Tito también les enseñaba a los corintios, se preocupó por enseñarles también que fueran generosos, pero como que no respondían, como que eran un poco lentos para hacerlo. Por tanto, dice el versículo 7, como en todo abundáis, o sea, les está diciendo, Dios les ha bendecido generosamente en todo, corintios, en todo abundáis, dice. Ellos tenían dones del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, tenían dones de milagros, económicamente estaban muy bien los corintios. Corinto era un puerto de mucho auge económico, había mucho trabajo, mucho comercio, muchos negocios, y muchos corintios que formaban parte de la iglesia, Dios los había bendecido económicamente, no solo espiritualmente, y Pablo se los dice. Por tanto, como en todo abundáis, dice, en fe, en palabra, en ciencia, o sea, en conocimiento de todo lo que se refiere al Espíritu Santo, en toda solicitud, o sea, tenían muy buenas cosas por otro lado, y en vuestro amor para con nosotros. O sea, todo eso está perfecto y así debería de ser. Pero luego Pablo les dice al final del versículo 7, abundad también
en esta gracia. ¿A qué se refiere esta gracia? Al dar generosamente. Abunden ahora, así como abundan en lo demás, ahora abunden en esta gracia de dar y de apoyar la obra en la iglesia en Jerusalén. Versículo 8. No hablo como quien manda, aunque tenía autoridad, era apóstol, y él tenía autoridad, pero él no quería hacerle a sentir a los corintios que estaba imponiendo su autoridad. Lo que él quería era enseñarles, y esa es la mejor actitud que cualquier ministro del Señor debe de tener, no como hacerlo como aquí, no, sino enseñándoles para irlos formando cada día, para que sigan creciendo y madurando en el Señor. Entonces Pablo aclara y dice, no hablo como quien manda, no, sino para poner a prueba o ponerlos a prueba con lo que les estoy diciendo de que los macedonios sí están en medio de su pobreza, están apoyando la obra en Jerusalén. Pero les digo esto no para obligarlos, sino para... tengo la autoridad, pero dice, en realidad estoy probando a ver qué respuesta le van a dar a Dios en cuanto al ser generosos, sino para poner a prueba por medio de la diligencia en el dar de otros, o sea, los macedonios. Los estaba en realidad poniendo como ejemplo. También dice la sinceridad del amor vuestro. O sea, estoy probando si realmente ustedes aman. Porque el que dice yo amo a Dios y ve a su hermano tener necesidad, ve que hay necesidades en la obra de Dios y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice la Biblia. Entonces dice Pablo, yo les puedo ordenar, pero no lo quiero hacer así. Les quiero enseñar, pero a la vez los voy a poner a prueba por medio del ejemplo que otros tienen, que otros han dado, y también quiero poner a prueba la sinceridad de su amor. Porque el amor no se debe de quedar en un simple sentimiento, se tiene que expresar. ¿Cuántos dicen así debe ser? Se tiene que expresar. Ahora bien, con todo esto, Pablo sabía que Dios, él conocía la ley, conocía la palabra de Dios, y Pablo sabía que Dios, desde siglos atrás, cuando le dio mandatos a Moisés, Dios mismo había establecido que todos los israelitas, cuando fueran a la casa de Dios, al lugar de adoración, debían de presentar todos ofrenda al Señor. Que nadie debería de llegar al lugar de reunión, ya sea el tabernáculo o el templo, con las manos vacías. Todos debían de presentar ofrenda. Vamos a verlo, Deuteronomio 16:16. Dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere o donde fuera el lugar de adoración. Y menciona 3 fiestas que eran muy importantes para los judíos. No voy a hablar en detalle de ellas, solamente diré que todas las fiestas del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Todas hablaban hacia la venida del Mesías y se cumplieron todas esas fiestas. Por eso ya los cristianos ya no las celebramos, porque en Cristo se cumplieron todas esas celebraciones que apuntaban hacia Él. Pero venido Cristo, pues ya no hay que celebrar esas fiestas. Ahora celebramos a Cristo, la realidad. Pero quiero que noten esto, quiero subrayar del texto lo siguiente. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, era una fiesta, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, 3 fiestas. Aquí viene, y ninguno, ni uno solo, se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Pablo sabía eso no ha cambiado. Por eso su interés de enseñarles que todos debían de participar.
Los filipenses eran muy generosos, los colosenses, los gálatas, pero a ellos les faltaba eso. Entonces dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno, esa frase cada uno significa en particular. O sea, tú, todos, cada uno dice, con la ofrenda de su mano. Conforme, ¿cómo va a ser esa ofrenda? Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea, en la proporción en que tú, o en este caso los israelitas, hubieran recibido la bendición material de Dios, en esa proporción ellos debían de presentar ofrenda al Señor. ¿Se acuerdan de aquella viuda que presentó 2 moneditas casi sin valor, pero no se presentó con las manos vacías? Entonces Pablo sabía esto y dijo, no, es que todos tenemos que participar de esta gracia del dar. Llega el tiempo de Jesús, llega el tiempo de Pablo y empieza a discipular, obedeciendo la orden de Jesús que dijo, hagan discípulos, o sea, enseñándoles las cosas del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 16 versículo 1, ahí Pablo aplica Deuteronomio 16:16. Vamos a ver lo que nos dejó escrito. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, acuérdense que estamos en los Corintios, se refiere a las necesidades de la iglesia en Jerusalén, ¿ok? Dice, en cuanto a la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, podemos leerlo así, apoyarlos en ese momento difícil, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así como a los gálatas, a los colosenses, a los filipenses les enseñé, también a ustedes les quiero enseñar. Háganlo de la manera que les enseñé a los cristianos en Galacia, que era toda una región. Versículo 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo, como hoy. El sábado era el 7º día de la semana. El primer día de la semana era domingo. Esto nos comprueba que los primeros cristianos se reunían como comunidad, vivían su vida normal como nosotros la vivimos, pero como iglesia tenían lugares de reuniones, así como este lugar. Y dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno, ahí está. ¿Se acuerda lo que decía en Deuteronomio 16:16? Cada uno que se presente delante del Señor no irá con las manos vacías. Cada uno presentará ofrenda al Señor conforme a lo que haya recibido, ni más ni menos, conforme a la bendición. Entonces Pablo aquí aplica este conocimiento y le dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo de lo que ha recibido, apártelo según haya prosperado. Parece que estamos leyendo Deuteronomio 16:16. ¿Lo alcanza a ver, sí o no? Según haya prosperado. Así es como tienen que apartar. Lo dice, guardándolo, para que cuando yo llegue, porque Pablo en realidad fue el que les llevó la ofrenda junto con otros de sus colaboradores a los cristianos en Jerusalén, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque siempre ha habido gente que abusa. Mire, me han dicho que hay gente que llega a las iglesias, no todos preguntan, los que preguntan pues se les aclara, oiga pastor, fíjese que está aquí un hombre diciendo que viene de parte suya a recoger una ofrenda para la iglesia de Guadalajara. No, nosotros no solemos hacer eso, ese es un fraudulento. Y hay otros que dicen, oiga pastor, pues le dimos una generosísima ofrenda
al hermano que usted mandó, ¿a cuál? Yo nunca mando a nadie a recoger ofrendas. Y si lo hacemos de manera personal. ¿Me explico? Entonces Pablo dice, para que cuando yo llego, no, que ninguno se aproveche y les saque el dinero. Siempre ha habido aprovechados que le quitan el dinero a la gente de manera ilegítima. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Quiénes eran los encargados de administrar las ofrendas de los primeros cristianos? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Poncio Pilato? ¿El César? Pues no, hay un orden, todo hay un orden, ¿sí? Por cierto, la próxima serie que vamos a hablar dentro de más o menos un mes y medio va a ser sobre el orden de Dios. Va a estar muy, pero muy interesante. Pero vamos a responder a esa pregunta, porque a veces la gente tiene dudas y dice, bueno, ¿y qué hacen con el dinero? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo administra? ¿Qué? Vamos a responder de la manera bíblica lo mejor posible de quiénes eran los que administraban las ofrendas de los primeros cristianos. Hay muchas escrituras. Vamos a ver una que está en Hechos capítulo 4 versículo 32. Porque en estos últimos tiempos, por cuestión del internet, cualquiera puede decir cualquier cosa y cualquiera puede entrar y ver lo que cualquiera dice. Y hay, hermanos, una serie, bastante gente que está en contra del dar. Dice, no des nada, se lo roban. No diezmes porque se lo roban. No des nada. Es verdad que hay muchos ladrones, como en el tiempo de Pablo lo sabía, pero no todos son ladrones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí alcanzan a entender esta verdad? No se puede generalizar, no se debe generalizar, pero tampoco podemos negar la realidad de que hay muchos que abusan. Tampoco podemos negarla, pero la Biblia sí nos dice que estemos atentos a los falsos maestros, que son codiciosos, como llegaron a Corinto algunos, y Pablo les dijo, no, esos se creen apóstoles, esos no son apóstoles, se disfrazan como apóstoles de Jesús, pero el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice. O sea, ya desde el tiempo de Pablo había quienes abusaban. Bueno, Jesús tenía entre los 12 uno que abusó de los dineros que le daban a Jesús y a sus apóstoles para la difusión del evangelio. El tesorero. Y tomó el dinero que no era suyo. Conocemos todos esa historia. Pero vamos aquí porque es un pasaje muy extraordinario de cómo vivían los primeros cristianos. Y cuando vayamos leyendo, va a ser inevitable que nos comparemos un poco con ellos y, pues da un poco de vergüenza, pero vamos a leer, ok. Hechos 4:32, los primeros cristianos así vivían, vamos a leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, totalmente unidos en un corazón que agradaba a Dios y Dios los bendecía, eran de un solo corazón, un alma. Pero ahora miren lo que dice, y ninguno de esos que habían creído decían ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Por qué? Porque ellos eran así. Porque ellos sabían que nada les pertenecía. Porque ellos sabían que habían venido a este mundo sin nada y que se irían de este mundo sin nada. Y lo que ellos tuvieran en este mundo solamente eran administradores, de lo cual Dios un día les iba a pedir cuentas. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Lo que usted tiene, lo que sea, poco, mucho, lo que sea, o nada, pues si no tiene nada, también tiene nada. Todo lo que usted tiene es de usted, es suyo. O sea, desde el punto de vista de Dios, no. Entonces, ¿qué somos? Administradores, nada más. Que Dios pone en nuestras manos, mucho, poco, como sea, para que lo administremos. Punto. Por eso
esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias de los primeros cristianos a los de hoy. No, mío, 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 y nada más vemos en lo que es de uno. Sigo leyendo. Y ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Significa que ellos eran desprendidos, que no les costaba trabajo lo que a nosotros nos cuesta. Y que posteriormente, al paso de unos cuantos años, los corintios, cuando se hablaba del dar y de que no es tuyo lo que tenían, así como que batallaban, así como que se dormían en la predicación, así como que se iban al baño en el momento de la ofrenda de cada semana. Algo se empezó a deteriorar hasta nuestros días. Si hay algo que en lo que más batalla un cristiano, es en el asunto del dinero. Y no solo los cristianos, aún los no cristianos. Sigo leyendo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué bonito, ¿no? Versículo 34. Así que, mire esto, no había entre ellos ningún necesitado. Wow. Este versículo, a través de la historia del cristianismo, muchos legítimos pastores, otros que son fraudulentos, los fraudulentos han visto la oportunidad cuando leen esto de decir, no, pues vamos a hacer lo que dice ahí. Los genuinos pastores no lo hacen de esa manera, porque quiero aclarar algo conforme vayamos leyendo. En primer lugar, lo que vamos a leer no es un mandamiento que todos debemos hacer en cuanto a lo que dice aquí, sino es la historia de cómo vivían los primeros cristianos que decían no ser suyo lo que poseían, que eran toda generosidad, y eran los cristianos en Jerusalén, que en un momento dado, por razón de la persecución y muchas otras cosas, habían entrado en necesidad, pero así vivían. Ahora, vamos allí. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Vuelvo a recalcar, no es un mandamiento. Sin embargo, algunos abusivos lo han hecho creer de que es un mandamiento. Así eran los primeros cristianos. Así es que, ¿cuántos de ustedes tienen casa propia? A ver, levanten su mano, traigan las escrituras y siembren la obra del Señor. No. Eso es un fraude. Así no es. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice como un mandamiento, está hablando de cómo el mismo Espíritu trabajaba y todo era voluntario. ¿Me estoy explicando? Ok, sigamos leyendo. Cuando usted oiga a alguien hablar así, aguas. Se los hemos advertido un montón de veces. Porque les puede pasar lo que a los corintios. Pablo les enseñó y luego después ya no lo querían oír a él, porque habían llegado unos que hablaban con mucha verborrea y los seducían. Y dicen, wow, este sí habla bien tremendo. Ay, Pablo no habla muy bien. Y Pablo mismo lo reconoce y dice, bueno, pues yo no soy tan elocuente como esos grandes apóstoles, entre comillas, que llegaron allí y ustedes los recibieron y ellos les han quitado de todo y no aportan a lo que deberían de aportar. Porque las ovejas son fáciles de engañar, pero la oveja que es dócil y pone atención a la palabra de Dios, es difícil que la engañen. ¿Cuántos dicen amén? Pero háganle como oveja. Ay, por ahí escuché un aullido. Andan un lobillo por ahí. ¿No oíste, Chuy? Que por ahí alguien. No se cree. Bueno, ¿quiénes administraban todo esto que un mover del Espíritu Santo
provocó en los cristianos en Jerusalén. Tenía que haber alguien que lo ministraba, porque vendían sus propiedades, traían el precio de lo vendido, versículo 35, aquí está la respuesta, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esta es una frase, no es que llegaban y lo ponían ahí a los pies, no, se los entregaban a ellos, para que ellos lo administraran. Aquí es donde se generan muchos problemas. Porque el ministro de Dios, o el que dice que es un ministro de Dios, debe ser una persona honesta, íntegra y que maneje delante del Señor los dineros de Dios con toda integridad. Porque ninguno que hace sus tranzas se escapa de que Dios lo vea. Judas pensó que nadie se enteraba. Y a los otros discípulos, todos los discípulos creían que ayudaba a los pobres porque bajaba el dinero de las ofrendas, pero no, la Biblia es clara y dice que sustraía de allí, pero Jesús lo sabía. ¿Qué se le puede esconder a él? ¿Verdad que no se le puede esconder nada? Absolutamente. Entonces dice que traían a los pies de los apóstoles el precio de lo vendido. Mire, esto nos enseña que somos los ministros, los pastores, que debemos de administrar, pero aquí siempre ha habido un peligro, hermanos. Si a Jesús se le coló un ladrón, ¿ustedes creen que no se cuelen ladrones dentro de la obra de Dios? Hay un montón, hermano. Pero también está la Biblia que nos instruye y nos advierte. Gracias a Dios que algunas cosas están cambiando en este país. Por ejemplo, hace algunos años la Secretaría de Gobernación comenzó pues nos dio personalidad jurídica, porque jurídicamente no existíamos hasta el tiempo del presidente Salinas, que reformó uno de los artículos y ya teníamos que registrarnos oficialmente como asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación. Bueno, esto para mí fue bueno. Hay algunos pastores que dijeron: ay no, y ahora el gobierno nos va a fiscalizar. Pues qué bueno que nos fiscalice. ¿Por qué? Porque así van a agarrar un montón de ladrones. Deberíamos de orar para que el presidente López Obrador sea más enérgico en cuanto al manejo de los dineros de las iglesias en México. Ahí tenemos el ejemplo de la provincia. Acá, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Ni siquiera está registrado él como ministro en la Secretaría de Gobernación. ¿Quién les fiscaliza los dineros? Ahora el SAT ya nos fiscaliza. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Pero a muchos pastores no les gustó. Pues ¿cómo les va a gustar? Si era todo acá en lo oscurito, así tipo políticos, acá el manejo por acá bajito. No. Y ojalá y Dios quiera que nos fiscalicen peso por peso. Esto evitaría la infiltración de los abusadores. Porque, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces los apóstoles administraban todos esos recursos que los cristianos generosos en Jerusalén daban para la obra del Señor. Dice el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad. Noten que nunca dice la Biblia que tenían que hacerlo todos. Era algo espontáneo, voluntario, como lo vimos en una de las enseñanzas. Voluntariamente te hemos ofrecido, voluntariamente, porque eran dóciles al Espíritu Santo. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, son los ministros los encargados de administrar los recursos. Por eso ustedes tienen que orar por los pastores, por todos nosotros, para que Satanás no llene el corazón,
Porque muchos pastores han caído, se han desviado cuando ven las arcas abiertas. Nosotros hemos puesto candados aquí. Ningún pastor aquí tiene acceso directo a los recursos que ustedes generosamente dan para la obra de Dios. Nadie tiene acceso directo, ninguno de nosotros. Todo es en grupo y vigilando, supervisando. Y esto, gracias a Dios, a través de todos estos años, nos ha ayudado a administrar como debe de ser. Ahora, Pablo sigue hablando con los corintios, enseñándoles que deberían demostrar la generosidad, y cita en el capítulo que estamos leyendo, 2 Corintios capítulo 8, pero ahora en el versículo 9, estoy dando una hilación en el pasaje, y cita el ejemplo de Jesucristo, ejemplo de generosidad, que dice así: porque ya conocéis. Acuérdense que le está hablando, miren, los cristianos en Macedonia son generosos, etcétera, etcétera. Dice, ¿y ustedes? ¿Qué pasó? Estoy probando su obediencia, estoy probando su generosidad. Porque ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya la conocen. O sea, ha sido muy generoso con ustedes. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros, corintios, ahí les escribió este texto, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay una parte en la epístola donde Pablo les dijo, todo lo han recibido, todo lo tienen. ¿Qué les faltó? La respuesta era nada. Dios, de una manera pues generosísima como Él es, les dio de todo a los corintios, pero ellos no estaban mostrando ese punto, esa área ahí que les faltaba. Entonces los corintios habían experimentado la extraordinaria generosidad de Dios a través de Jesucristo o en Jesucristo. Con tal ejemplo de generosidad, hermanos, ¿cómo no ser generosos? Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes ya conocen la generosidad de Dios por Jesús, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros. Siendo semejante ejemplo, por favor, corintios, entiendan el mensaje, sean generosos. En el versículo 10 del mismo pasaje vamos a leer más instrucciones que Pablo les está diciendo, más argumentos que usó para despertar en ellos la conciencia de que debían demostrar generosidad. Vamos a leer a partir del versículo 10, pero ahora vamos a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos, ¿ok? Por la claridad de cómo lo explica, voy a leer 2 Corintios 8:10. Acuérdense que el 9 dice que ya conocen la gracia de Dios, que de Jesús, que por amor a vosotros hizo pobre, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10 les dice, en esta versión, les doy mi consejo, que tenía mucho peso y autoridad espiritual. Les doy mi consejo sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Les pregunto, a ver, ¿alguien me dice? Sobre el dar, sobre el asunto de la generosidad. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, o sea, de dar a la iglesia en Jerusalén, ya que hace un año, ustedes fueron los primeros en dar, como que una de cal y una de arena, pero en su corazón se habían propuesto seguir apoyando, pero algo pasó y se detuvieron. Porque miren lo que les dice Pablo. Ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso, dice, fueron los primeros que quisieron hacerlo, o sea, tenían buena intención, estaban como respondiendo, pero a grandes rasgos se quedaron con la buena intención y no llegaron al terreno de los hechos. Esto nos da una lección. Mire, cuando Dios siempre espera una respuesta de su pueblo después de oír un mensaje de parte de Él. Por ejemplo, si el pastor de una iglesia predica sobre el perdón, Dios espera que su pueblo que escuchó ese mensaje
le responda a Dios perdonando a los que los ofendieron. ¿Me doy a entender? Si un mensaje habla de ser misericordiosos, Dios espera que los cristianos respondamos al mensaje de Dios, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y cualquier tema que usted me ponga o pongamos en el púlpito, Dios siempre va a esperar que ustedes, todos como hijos de Él, le demos una respuesta. El tema del dar con generosidad está incluido, hermanos. Dios espera que le respondamos también. Que no nos quedemos en buenas intenciones. Porque cuando se escucha, por ejemplo, volviendo al ejemplo, un tema sobre el perdón, pues claro, el Espíritu Santo te empieza a redarguir ahí adentro, ¿no? Y dices, no, sí, pues es que mi suegra me cae mal, no la soporto, y estás ahí, ay Señor, perdóname, no, sí es cierto, debo perdonarla, la voy a perdonar, cuando termine voy a ir a buscarla y le voy a llevar flores, le voy a llevar un pollo frito, la voy a bendecir. Y entonces como el mensaje te está llegando, sale la respuesta, pero muchos o algunos no llegan al terreno de los hechos. Salen, dice, bueno, primero voy a ir al mercado. Y luego, voy a ir a visitar a mi mamá porque me dijeron que estaba enferma. Ya no alcancé a ir con la suegra, mañana voy. Y así se la pasan, pasa un año y nunca le pidieron perdón. Así estaban los corintios, ¿no? Vamos a dar, Dios nos ha bendecido. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos y nos ha bendecido el Señor. Vamos a responder. Hicieron un donativo, pero después ya le pararon. Curiosamente, cuando se habla del dar, aumentan las ofrendas y después vuelven a bajar. ¿Qué pasó ahí? Como los corintios. O sea, no somos consistentes. Como en el perdón, nos volvemos a amargar más adelante. Pero un cristiano debe de estar continuamente allí, no solo en este tema, en todos los temas de la Biblia, agradando a Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios. O sea, significa verán a Dios obrar a su alrededor. No se quedarán estancados. Sigo leyendo. Versículo 11. Terminen entonces ahora lo que comenzaron. Y den de lo que tienen. Se habían atorado durante un año. ¿Por qué? Bueno, se entiende que ellos, por idiosincrasia, lo que sea, batallaban mucho en este tema. En otros no, pero en este les costaba mucho trabajo. Contrario a los filipenses, que eran bien generosos, siempre estaban dando. De eso hablaremos más adelante también. Sigo leyendo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio, o sea, su buena intención, era sincera. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha dicho? ¿Ves? Alguien te pone en tu corazón, alguien, o la misma obra de Dios, o una persona, alguno de nosotros en particular, y te dice, dale esto. Y tú, no, sí, pero luego no se lo das. Miren, un hermano un día, hace no mucho, llegó, ¿puedo hablar con usted, pastor? Sí, claro. Y empezó a llorar. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas familiares? No, dice, estoy bien en ese punto, pero es que estoy muy triste, dice, estoy muy avergonzado con el Señor. ¿Sabe por qué? Él estaba en la escuela bíblica. Y dice, fíjese que en una de las clases, el Señor, una hermana hizo una pregunta. Entonces cuando yo volteé a verla, estaba así junto a mí, y yo la volteé a ver cuando estaba haciendo su pregunta, y claramente el Señor me dijo, dale 1,000 pesos.
Y él es un hombre bendecido por Dios. Y digo, ay Señor, pero 1,000 pesos, pues dale 1,000 pesos. Y dice, pastor, no se los di. Le digo, bueno, pues ve y dáselos. No, dice, es que a la siguiente semana, durante el receso, estábamos compartiendo y esa hermana dijo, ay hermanos, quiero compartirles un testimonio. Fíjense que la semana pasada, hace 8 días, yo tenía que ajustar mi renta, algo tenía que pagar y me faltaban 1,000 pesos. Y una hermanita de aquí, con nosotros, se acercó conmigo y me dijo, hermanita, el Señor me dijo que te diera estos 1,000 pesos. Yo no sé para qué, pero ahí están, dice. Y era una hermanita bien pobre, dice. Me sentí un miserable. Dice, demuestren que la buena voluntad que nos mostraron al principio era sincera. O sea, no se queden allí. Lleguen al terreno de los hechos. Versículo 12. Si quieren dar, ¿ven cómo lo pone voluntario? Si quieren dar, no es como algunos falsos que, si no diezmas, el diablo te va a devorar y tu casa se va a caer y tus hijos. No. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, hemos recibido de gracia damos. Nada por obligación, como vamos a ver más adelante. Si quieren dar, dice, su ofrenda será recibida, teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. En otras palabras, van a dar de lo que tienen, no de lo que no tienen. Esto echa por tierra las falsedades de algunos fraudulentos que pululan en las iglesias, que dicen, el Señor dice que cada uno de ustedes traiga 50,000 pesos. Vamos, traigan. Y si no tienes, consigue un préstamo, dicen. Y ven y cumple delante del Señor. Y te sacan textos. Ninguno se presentará con las manos vacías. Así es que todos deben de participar. Y si no tienes, vende algo o pide prestado. Hermanos, esa es una manipulación obvia, clara. No es así. Siempre que ustedes escuchen donde sea algo así, rechácenlo. No se dejen manipular. ¿Cuántos dicen amén? No se dejen. No, así no es. Es voluntario, nótenlo. Si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Es claro el mensaje. Pero ahí no termina, versículo 13. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, no. Porque, si alguien se está ahogando, ¿cómo va a ayudar a otro que se está ahogando? No, sino que haya igualdad para todos. Ahora, mira el versículo 14, el corazón de Pablo. Mi intención, mi deseo, y yo lo hago mío también, mi deseo es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, acuérdense que les está dirigiendo a los corintios, les está hablando a ellos. ¿Por qué les dice que ahora tienen en abundancia? Porque Pablo veía, eran cristianos bien bendecidos en todo. Como les decía hace un momento, Corinto era una ciudad muy cosmopolita, era de las más ricas del imperio romano en ese tiempo, ¿sí? Que el imperio romano dominaba en ese tiempo, era un puerto de mucho auge. Por allí se cruzaban barcos con mercancías de todas las naciones de aquel entonces. Entonces los corintios que vivían ahí tenían mucha manera de hacer negocios y se enriquecían. Dios los bendecía. Y por eso Pablo les dice aquí en esta traducción, me gusta porque es muy, muy clara. Dice, mi intención es que ustedes que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, miren esto, léanlo con mucha atención. Luego, cuando a ustedes les falte, te reprendo, Satanás. No. ¿Cómo? Porque así dicen los cristianos de hoy. No, tú declara abundancia, dicen. Oye, fíjense que a lo mejor pierdo mi trabajo. Cancela tus palabras. No recibas eso, es del diablo. No, espérenme. Es que hay tiempo de vacas flacas y de vacas gordas, ¿sí o no? ¿Cuántos saben lo que dice la Biblia?
que no confiemos en las riquezas porque éstas se esfuman. En un abrir y cerrar ojos se te puede ir todo, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? Sean sinceros. Ay, a un buen. Se les esfumó, lo cual comprueba que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, le dijo Pablo a Timoteo, sino pongan su confianza en el Dios vivo. Entonces los que acumulan egoístamente, híjole hermano, estás en un grave peligro, porque estás haciendo tesoros en la tierra y no en el cielo, porque en lugar de mostrar generosidad, muestran mezquindad, y eso no glorifica a Dios. Entonces Pablo dice, mi intención es que ustedes que ahora tienen abundancia, ayuden a los otros que no tienen ahora, que están en necesidad. Luego cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán a ustedes. Y así habrá igualdad para todos. Ahora, viene el capítulo 9. Pablo sigue con el mismo tema. Pero en el capítulo 9, Pablo deja ver un temor. ¿Cuál era este temor? Miren, cuando Pablo estaba en Macedonia, les habló bien de los corintios. Miren, ellos tienen muchos dones del Espíritu. Dios les ha dado en abundancia todas las cosas. Y yo creo que si mandamos a algunos de aquí de Macedonia, les estoy sintetizando un poco, a Corinto para que recojan una ofrenda generosa para la iglesia en Jerusalén, ellos van a responder. Pero deja de ver un cierto temor aquí Pablo. ¿Por qué? Porque miren lo que les dice, 2 Corintios 9:1. Cuanto a la administración para los santos, o sea, la iglesia en Jerusalén, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Se había tardado un año, pero ahí seguía. Se habían quedado en el terreno del conocimiento, pero no habían dado el paso definitivo. Pero Pablo les habla bien, dice, yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. O sea, les decía, no, sí dan, porque por ahí se corren las voces, ya ve. Oiga, apóstol Pablo, pero los de Corinto, Dios les ha bendecido, pero son medios mala onda. Como que ellos no, como que les cuesta trabajo. Sí, se compran hasta barcos y se compran casas y como que son medios. Y Pablo dice, no, espera, tienen buena voluntad. Entonces dice Pablo, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. O sea, les hablaba bien dentro de todo. Pero miren, aquí deja ver su temor, dice, que Acaya, Corinto era parte de la región de Acaya, está preparada desde el año pasado. O sea, ya había pasado un año. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, el celo que tenían los de Macedonia han estimulado para dar a los demás. Los habían inspirado incluso. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Esta parte es del dar. Para que, como lo he dicho, estéis preparados para cuando lleguen los hermanos y recojan la ofrenda. Ustedes den, Corintios. Miren el versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios que son muy generosos y os hallaran desprevenidos, así como que a mí no me dijeron, bueno, la iglesia en Jerusalén tiene una necesidad, pues algo han de haber hecho, por eso están así, han de haber pecado. No. La iglesia en Jerusalén tiene una necesidad. Inclusive han entrado en una pobreza y ya no están ni enviando misioneros siquiera. ¿Cómo van a sostenerlos? No. ¿Para qué no digan que nadie les avisó? Que los agarraron desprevenidos. Dice, nos avergoncemos nosotros, dice Pablo. Estoy leyendo ahí. Por no decir vosotros. De esta nuestra confianza
que tenemos que sí van a dar. Por tanto, dice el versículo 5, tuve por necesario exhortar a los hermanos, los macedonios, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, que tenían 1 año y nada. Algunos hasta herencia habían recibido y nada. Para que esté lista la ofrenda como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, Pablo usa un tono nada abusivo para hacerles conciencia que debían de ser generosos. Enseguida Pablo sigue hablando en el versículo 6, 2 Corintios 9:6, de un principio que está vigente hasta nuestros días y siempre ha sido. Es el principio es una ley de la siembra y la cosecha. En el versículo 6, después de todo lo que leímos, les dice en el versículo 6, pero esto digo, Corintios, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Ahora notan que este sembrar que Pablo les está estimulando a hacerlo, no es manipulado, no es autoritario, es apelando al entendimiento y al corazón que se debe de desarrollar en generosidad. ¿Lo están captando así? Ese es el mensaje genuino del Evangelio en cuanto a los manejos de lo que Dios pone en nuestras manos. Ahora, el mismo versículo, 2 Corintios 9:6, lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice así: acuérdense de esto. Me gusta esta traducción. Son otras palabras, pues son sinónimas algunas, pero son como más entendibles. Acuérdense de esto, no se les olvide. Hay una ley, Corintios. Hay una ley. Acuérdense de esto. El que da poco recibe poco. El que da mucho recibe mucho. En la Reina Valera utiliza la palabra siembra. Sembrar. Eso todos ellos lo entendían porque había mucha agricultura también en medio de todos ellos. Y ellos sabían que si sembraban 10 granos de trigo, 10 espigas de trigo salían. Pues es una ley. No puedes sembrar 10 granos de trigo y te salen 100 espigas de trigo. Imposible. No existe eso. Es una ley. Pero si sembraban 1 tonelada de trigo, qué sé yo, en un campo grande, pues imagínate la cosecha que se iba a obtener. Es una ley. Las leyes, Dios puso leyes que gobernaran el universo, la tierra incluso. Por ejemplo, la ley de la gravedad, entre otras. Esta dice que todo cuerpo con un peso específico tiende a caer. Hasta tú te has caído. ¿Cuántos se han tropezado alguna vez? Y no vuelas, o sea, te tropiezas y no, porque hay una ley que dice que sí o sí aterrizas. Sí o sí todo, es una ley. Es una ley. Pues existe una ley del dar con generosidad o dar con escasez o no generosamente o no dar. Es una ley. Déjenme contarles algo que ahora yo lo entiendo. Eso me sucedió cuando yo era recién convertido. Lo que les voy a contar, todavía no estaba casado. Ahora se los digo con un entendimiento de que en ese momento, cuando a mí me sucedió, yo no lo entendía, pero sin embargo lo hice. Les cuento, miren. En la iglesia donde yo me convertí, pues comencé a asistir junto con Vicky, la que hoy es mi esposa. En ese tiempo éramos novios, nos conocimos sin ser cristianos. Yo tenía un muy buen trabajo, ganaba bien, y un día en la adoración, como hace un rato que estábamos cantando, nadie estaba hablando, todavía no se recogía la ofrenda, nada, pero el Señor me habló muy claro. Yo estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios,
y me dijo: Chuy, todo lo que tienes ahorrado lo vas a traer la próxima semana. Quiero que lo des para el sostén de mi obra. En ese tiempo iniciaba la obra. Entonces yo hice una reacción porque estábamos adorando a Dios. Dije: ay, Señor, pues eres tú. Sí. Todo lo que tienes, todos tus ahorros. Tenía unos ahorros, hermano, porque ya estaba pensando en casarme. Me lo vas a traer, me lo vas a ofrecer a mí. Al principio, yo le soy sincero, así como que quería hacerme de la vista, así como que no oí nada, ¿no? Pero el Señor me insistió. La verdad, siendo sincero, no me resistí mucho. Estaba en mi primer amor. Cuando el Señor lo que te pide, se lo das. Te pides tu corazón, se lo das. Todo le das, ¿sí o no? Lo triste es que a muchos se les pasa el primer amor. Pero yo estaba en ese primer amor. Total, llegó la siguiente semana, fui y saqué todo lo que tenía. Era un sobre bastante grueso. No me acuerdo la cantidad, les soy sincero. De eso hace más de 40 años. O sea, no me acuerdo, pero era una cantidad. Para mí era todo. Bueno, lo puse ahí en la ofrenda. Y ahí quedó. Pasó 2 años y llega el día de mi boda. No había mucho. No había alcanzado a ahorrar. El día de la boda me llama un hermano y me dice: oye, ¿dónde va a ser el convivio? Yo voy a ir a la boda, pero va a haber convivio. Le digo: pues fíjate que no, la boda ya cada quien. No, ¿por qué? Le digo: no, bueno, es que pues está difícil la situación. Dice: no me digas que no tienes algo que ofrecerles. Bueno, la verdad no, pero pues eso no importa. Lo importante es que vengan mis amigos. Dice: no te preocupes, me dice, yo pago todo, me dijo. Ay, hermano, en un día organizó todo. Después de la boda hubo convivio y a todos les dio de comer. Rápido se movió. Cuando se estaba ya yendo la gente, vino un hermano y me dijo: ¿y a dónde te vas a ir de luna de miel? Yo le dije: no, me voy a esperar a lo mejor 1 año o 2 para tomarnos la luna de miel. No, ¿cómo? Recién casados sin luna de miel, pues como que no va a ser de miel. Le digo: no, pues es que la cosa no está fácil. ¿No tienes dinero? Y le digo: no. Y me dice: ese no es ningún problema, me dice, yo me encargo. Se salió, quién sabe qué hizo, y nos regaló un viaje de luna de miel. Cuando iniciamos Casa de Oración, bueno, pasaron unos años ahí, nos casamos, estudiamos, nos ordenaron como pastores. Cuando Dios nos llamó a iniciar lo que es Casa de Oración, estábamos en ese tiempo de oración, cómo vamos a hacerle, etcétera, pero no teníamos el apoyo económico de nadie. Yo esperaba que mi congregación me apoyara, pero algo sucedió que Dios permitió también para enseñarme a mí a confiar en Él. En fin, no me apoyaron. Y estaba en mi casa en ese tiempo de oración y alguien tocó a la puerta y era una misionera que yo había conocido, una misionera canadiense que ya está en la presencia de Dios, ya murió. Esta misionera se llamaba Heidi. Y me dice: oye, Chuy, dice, supe que ya había salido para iniciar una obra, pero antes de que empiece, dice, por favor acepta una invitación, me dice, para predicarle al grupo de jóvenes de mi congregación. Yo ya había ido antes a ministrarles. Le dije: bueno, pues déjame orar a ver si. Y el Señor me dijo: sí, ve. 3 días en Mazamitla. Ministramos a un grupo de jóvenes, como de unos 150 jóvenes. Y ellos habían hecho sus aportaciones para los gastos, etcétera, etcétera. Y era una congregación que Dios había bendecido en ese tiempo, en todos los sentidos. Entonces, estuvimos 3 días, Dios hizo cosas maravillosas, el Espíritu Santo se derramó, muchos recibieron dones del Espíritu, otros hablaron don de lengua, o sea, una cosa bien bonita.
Cuando veníamos de regreso, veníamos en la carretera, la misionera Heidi iba manejando, venía a su derecha el director de jóvenes de su iglesia y yo venía de este lado y mi esposa acá, en el asiento trasero. Y Heidi venía manejando y manejaba, le pisaba bien duro, y ahí en las curvas ahí de Mazamitla, así como que, ay, ¿verdad? Pero y manejaba bien fuerte. Y venía diciendo, ay, hermano Chuy, hermana Vicky, qué bendición, los jóvenes están felices, yo estoy bien feliz, porque el Señor los usó, hermanos, gloria a Dios, estamos muy contentos. Le dice, Roberto, le dice su líder de jóvenes, pásame mi bolso que está ahí abajo de tu asiento. Entonces él lo agarró y se lo dio. Entonces lo abrió y dijo, mira, hermano Chuy, Dios me dijo que te diera todo lo que sobró de la colecta que todos hicimos para la realización de este evento. Y cuando oyó el Roberto que dijo, el Señor me dijo que te diera todo, volteó así y dijo, ¿y por qué le das todo? No le des. Le dice, cállate, le dice. Y hasta yo dije, te reprendo, Satanás. No, no es cierto, no dije eso. Pero dice ella, le dice, cállate, le dice. El obrero es digno de su salario, dice. Y mete la mano y saca, hermanos, un rollo así, mire. Me dice, toma, dice, todo es para ustedes. Y yo vi el rollo y me quedé pues sorprendido, y en eso entra en una curva y me dice, tómalo, y me lo suelta y agarra el volante. Entonces me cae el dinero y yo lo recojo, y el otro empieza, no, pero ¿por qué le das todo? Estaba proyectando su corazón mezquino, pero también ella estaba proyectando su corazón generoso. Le recuerdo, en mi mente no estaba cuando Dios me pidió todo. Yo ni me acordaba. Y habían pasado años. Y empieza a alegar otra vez y le dice, ya cállate y dame mi bolsa de nuevo. Y se la da. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te importa? Y saca su monedero. Dice, mira, esto es mío, le dice. Y si tuviera más le daba. Y agarra todo lo que toma. Y le buscaba, ya, todo lo que tengo. Con eso, hermano, pagué 6 meses de renta adelantados. 3 meses tuve para comer. Generoso. Y el Señor me dijo, cuando yo te pedí todo, me diste todo. Ay, yo no me acordaba. Es una ley, hermano. Es una ley en la cual muchos de ustedes no han dado el paso, no saben de lo que estoy hablando, porque son mezquinos. Porque son tardos para responderle al Señor. Están en el borde, no dan el paso, ni cuenta se dan de lo que estoy hablando. No lo conocen. Pero así como los corintios, Pablo estaba interesado en que entraran en ese terreno y experimentaran el dar con alegría. Porque fíjate lo que sigue diciendo ahí en el versículo 8, para terminar. 2 Corintios 9:8. Ahora voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos, pero es el mismo pasaje, Dice, después de que les mencione el que siembra escasamente, etcétera, etcétera. Dios dice en el versículo 8, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. ¿Alguien duda de eso? ¿Verdad que no? No, Dios tiene el poder para darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre, esta es una condición maravillosa, que Dios quiere que descubran, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes, y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. ¿Se entiende? Las cosas de Dios, la obra de Dios. Mire, hermano, le voy a decir a manera de testimonio, desde ese día
hasta el día de hoy, Dios me ha bendecido. Sin tener que manipular a nadie, sin quitarle un peso a nadie. A mí nadie me puede acusar. A mí usted me quitó, a mí usted me engañó. Y si hay uno que se ponga de pie ahorita y arreglamos el asunto. Yo sé lo que les estoy hablando. Pablo sabía lo que les estaba hablando. Pablo sabía lo que les estaba enseñando. Yo sé lo que les estoy enseñando. Y quiero que pisen ese terreno. Y les doy mi consejo, así como Pablo decía. Ahora, fíjate lo que dice. Versículo 9. Así dicen las Escrituras. Y cita el Antiguo Testamento. Él, o sea, Dios dio generosamente a los pobres. Su bondad durará para siempre. Y miren esta gran verdad. Dios es quien da la semilla al que siembra. O sea, lo que yo tenía ahorrado y que di todo, que fue algo personal, nadie más hizo eso en esa iglesia donde yo estuve, nada más yo, porque es personal, Dios quería enseñarme a mí. Esa semilla que yo sembré, ¿quién me la dio? Díganlo fuerte. Dios. Aquí está. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. O sea, a quien le das de lo que Dios te da. De igual manera, dice, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha con la generosidad de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios o de la iglesia en Jerusalén, no solo eso, sino que también están sirviéndole a Él, o sea, a Dios. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. Muchos alabarán a Dios, porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Ellos, los que son bendecidos, orarán por ustedes y desearán verlos gracias a la enorme bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Versículo 15. Gracias a Dios por su ofrenda, Corintios. En la versión Reina Valera dice, gracias a Dios por su don inefable. O sea, es una gracia, es un regalo que Dios da al hombre, un corazón generoso. Gracias a Dios por su ofrenda, les dice a los corintios. Todavía no la daban. O sea, ante tal argumento que Pablo, tal enseñanza tan tremenda que les da, gracias a Dios por su ofrenda, no tenemos palabras para agradecerles. Con semejante enseñanza, hermano, ¿de dónde se ponen algunos wiriwiris, loros, que en YouTube se la pasan diciendo no des, no des, no des, no des, no des? Lo único que están proyectando es como Roberto. Su mezquindad, su miseria, su falta de entendimiento, o no se han aplicado a leer un poquito más la Biblia, porque hoy la leímos y en abundancia. ¿Alguna duda al respecto? No, Dios espera nuestra respuesta y va a haber muchas oportunidades, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra?